Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más antiguas y dramáticas de la humanidad. El relato de Caín y Abel. Esta no es solo una historia de dos hermanos, sino el primer relato de celos, traición y las profundas consecuencias de nuestras acciones. ¿Están listos para explorar los orígenes de la rivalidad humana? Comencemos. Para entender a Caín y Abel, primero debemos conocer a sus padres, Adán y Eva. Como saben, ellos fueron los primeros seres humanos, creados por Dios y colocados en el jardín del Edén, un paraíso terrenal. Vivían en perfecta armonía con la naturaleza y con su Creador. Sin embargo, tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia para siempre. Desobedecieron el único mandato que Dios les había dado, no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este acto de desobediencia, conocido como el pecado original, tuvo consecuencias monumentales. Fueron expulsados del Edén y condenados a una vida de trabajo duro, dolor y, finalmente, la muerte. La tierra fértil y generosa ahora les exigiría sudor y esfuerzo. Es en este nuevo mundo, fuera del paraíso, donde nace nuestra historia. Un mundo lleno de desafíos y dificultades, donde la inocencia se había perdido y la lucha por la supervivencia era una realidad diaria. Fue en estas duras condiciones que Eva concibió y dio a luz a su primer hijo, Caín. El texto bíblico nos dice que al nacer, Eva exclamó: «He adquirido un varón por voluntad de Dios». Su nombre, Caín, se relaciona con la palabra hebrea que significa adquirir o poseer. Podemos imaginar la mezcla de alegría y esperanza que sintieron Adán y Eva. Caín era la primera prueba de que la vida continuaría, la primera generación nacida fuera del Edén. Poco después, nació su segundo hijo, Abel. Su nombre, en hebreo, significa aliento o vapor, algo efímero y pasajero. Desde el principio, sus nombres parecían presagiar sus destinos tan diferentes. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles sobre su infancia, podemos imaginar cómo fue crecer en ese mundo primitivo. No había ciudades, ni escuelas, ni otras familias. Su único universo eran sus padres y la naturaleza salvaje que los rodeaba. Adán y Eva, recordando la vida en el Edén, probablemente les contaron historias de un mundo perfecto que habían perdido. Les enseñaron a sobrevivir, cómo encontrar comida, cómo protegerse de los peligros y, lo más importante, cómo relacionarse con ese Dios que, aunque ya no caminaba con ellos en el jardín, seguía presente en sus vidas. Caín, como el hermano mayor, seguramente sintió el peso de la responsabilidad y las expectativas. Abel, el menor, quizás creció a su sombra, observando y aprendiendo. Su relación debió ser increíblemente cercana, siendo los únicos hermanos en toda la tierra. Eran compañeros de juegos, confidentes y rivales, todo en uno. A medida que Caín y Abel dejaron atrás la infancia y entraron en la adolescencia, sus personalidades y vocaciones comenzaron a definirse. Esta es una etapa de la vida en la que todos buscamos nuestra identidad, y para ellos no fue diferente. Imaginen a estos dos jóvenes, fuertes y vigorosos, enfrentándose a un mundo que sus padres apenas empezaban a comprender. Caín, el mayor, se sintió atraído por la tierra. Se convirtió en agricultor, un hombre que trabajaba el suelo con sus manos, arando, sembrando y esperando pacientemente que la tierra le diera sus frutos. Su vida estaba marcada por el ciclo de las estaciones, el sudor de su frente y la recompensa de la cosecha. Era un trabajo duro, una lucha constante contra las espinas y los cardos que habían surgido después de la caída de sus padres. Abel, por otro lado, eligió un camino diferente. Se convirtió en pastor de ovejas. Su vida era más nómada, guiando a sus rebaños en busca de pastos verdes y agua fresca. Su trabajo requería vigilancia, cuidado y una profunda conexión con los animales a su cargo. A diferencia de Caín, cuyo trabajo estaba anclado a un lugar, Abel se movía con sus ovejas, viviendo bajo el sol y las estrellas. Estas dos profesiones, agricultor y pastor, representan dos formas fundamentales de vida que han coexistido y, a veces, chocado a lo largo de la historia humana. La vida sedentaria versus la vida nómada. La paciencia de la siembra contra la vigilancia del rebaño. Estas elecciones no solo definieron sus rutinas diarias, sino que también moldearon su carácter y su forma de ver el mundo. La Biblia no menciona explícitamente esposas para Caín y Abel en este punto de la narrativa,
lo que ha generado muchas preguntas y teorías a lo largo de los siglos. ¿De dónde salieron sus esposas? La explicación más común, dentro del contexto bíblico, es que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas después de Caín y Abel. El libro del Génesis dice que Adán engendró hijos e hijas. Por lo tanto, Caín y Abel se habrían casado con sus propias hermanas. Aunque hoy en día esto nos parece inaceptable y está prohibido por razones genéticas y morales, en los albores de la humanidad, con un acervo genético perfecto y la necesidad de poblar la tierra, la situación era completamente diferente. Era una necesidad para la supervivencia de la especie. La tradición judía incluso nombra a estas hermanas. Se dice que la esposa de Caín se llamaba Abán y la de Abel, Asura. Aunque estos nombres no están en la Biblia canónica, muestran cómo la gente ha intentado llenar los vacíos de la historia. Y así llegamos al punto de inflexión, el momento que cambiaría todo. Llegó el día en que ambos hermanos decidieron hacer una ofrenda a Dios. Caín, como agricultor, trajo frutos de la tierra. Abel, como pastor, ofreció los primogénitos de su rebaño, las mejores y más gordas de sus ovejas. El texto dice que miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la suya. ¿Por qué esta diferencia? ¿Fue la calidad de la ofrenda? ¿La actitud del corazón? La carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento nos da una pista, diciendo que, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Parece que el problema no estaba tanto en el qué, sino en el cómo y el por qué. Abel ofreció lo mejor de lo que tenía, con un corazón sincero y lleno de fe. La ofrenda de Caín, en cambio, pudo haber sido hecha por obligación, sin la devoción y la gratitud que Dios esperaba. La reacción de Caín fue devastadora. La Biblia dice que se enfureció Caín en gran manera, y decayó su semblante. El rechazo de Dios no lo llevó a la reflexión, sino a la ira y a una profunda envidia hacia su hermano. Vio el favor de Dios sobre Abel no como una inspiración, sino como una afrenta personal. Dios, en su misericordia, se acercó a Caín. Le habló directamente, como un padre preocupado: ¿por qué te has enfurecido y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, su deseo será para ti, y tú te enseñorearás de él. Era una advertencia y una oportunidad. Dios le estaba mostrando que aún podía elegir el camino correcto, que podía dominar esos sentimientos oscuros que crecían en su interior. Pero Caín no escuchó. La ira y los celos, como un veneno, consumieron a Caín. En lugar de enfrentar su propio corazón, decidió eliminar la fuente de su frustración, su hermano. El relato es escalofriantemente simple y directo. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. El primer nacimiento fuera del paraíso fue seguido por la primera muerte. Y no fue una muerte natural, sino un asesinato. Un hermano matando a otro. La sangre de Abel, derramada por la mano de Caín, clamaba desde la tierra. Este acto terrible rompió el vínculo más sagrado y desató una oscuridad que marcaría a la humanidad para siempre. La violencia había entrado en el mundo de la forma más personal y trágica posible. Después del crimen, Dios confrontó a Caín. ¿Dónde está Abel tu hermano? La respuesta de Caín se ha convertido en una frase tristemente célebre: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Con estas palabras, Caín no solo miente, sino que niega su responsabilidad fundamental hacia su prójimo. La respuesta de Dios es contundente: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El castigo de Caín fue severo. Fue maldecido y expulsado de la tierra que había cultivado. La tierra misma, ahora manchada con la sangre de Abel, ya no le daría sus frutos. Se convirtió en un errante y extranjero en la tierra. Caín, temeroso de que cualquiera que lo encontrara lo matara, recibió una señal de Dios para protegerlo. Esta marca de Caín no era un castigo, sino una señal de la extraña y continua misericordia de Dios, incluso hacia el primer asesino. A pesar de su maldición, la línea de Caín continuó. Se fue a la tierra de Nod, que significa errante, al este del Edén. Allí conoció a su esposa, tuvo un hijo llamado Enoc y construyó la primera ciudad, a la que también llamó Enoc. Sus descendientes se destacaron en diversas áreas. Lamec fue el primero en tomar 2 esposas. Sus hijos fueron Jabal,
padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, Jubal, padre de todos los que tocan arpa y flauta, y Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. La descendencia de Caín representa el desarrollo de la civilización, la urbanización, la ganadería, las artes y la tecnología. Sin embargo, esta línea también está marcada por la violencia y el orgullo, como se ve en el canto jactancioso de Lamec sobre su propia venganza. ¿Y qué pasó después? Adán y Eva, desconsolados por la pérdida de sus dos hijos, Abel por la muerte y Caín por el exilio, tuvieron otro hijo. Eva lo llamó Set, que significa sustitución o compensación, porque dijo: Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. De la línea de Set vendría el resto de la humanidad descrita en la Biblia, incluyendo a personajes como Noé, Abraham y, finalmente, según la tradición cristiana, a Jesús. La historia de Caín y Abel se convierte así en una bifurcación en el camino de la humanidad. La línea de Caín, que representa una civilización sin Dios, eventualmente es destruida en el diluvio. La línea de Set, de la cual los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, es la que perdura. La historia de Caín y Abel es mucho más que un antiguo relato. Es un espejo en el que podemos ver reflejados los peores impulsos de la humanidad, pero también la posibilidad de redención. La respuesta implícita es un rotundo sí. En un mundo lleno de conflictos y divisiones, la historia de estos dos primeros hermanos nos llama a elegir el camino de Abel, el camino de la fe sincera y la ofrenda generosa, y a resistir la oscuridad que acecha a la puerta de nuestro corazón, tal como lo hizo Caín. Nos enseña sobre los peligros destructivos de los celos, la envidia y la ira no controlada. Nos recuerda nuestra responsabilidad hacia los demás, esa pregunta fundamental: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Gracias por acompañarnos en este viaje profundo a los orígenes de la humanidad. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Nos encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué lección te llevas de la historia de Caín y Abel? Nos vemos en el próximo video.